tu espíritu. Alabado sea Jesús. En esta tarde ya estamos en vivo para compartir la poderosa palabra del Señor. Importante y necesario compartir la palabra del Señor en este tiempo. Necesitamos de la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios. Y hoy vengo a hablarte de una palabra poderosa que el Señor me ha entregado. Una palabra que tal vez usted necesita hoy. Tal vez tu familia necesita esta palabra. Y hoy, en esta maravillosa tarde, vamos a compartir y usted va a escuchar lo que Dios tiene para. Alabado sea Jesús. Mientras que los hermanos, amigos se conecten en esta transmisión en vivo a través de esta plataforma, usted puede abrir conmigo su Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 28, del versículo 13. Hoy vamos a compartir una palabra que el Señor me ha entregado para darle a usted ahí en tu casa, con tu familia. Tal vez usted se encuentra en esta situación terrible y hoy Dios quiere que tú seas libre de este pecado. El Señor hoy quiere que usted sea liberado. El Señor quiere que usted renuncie, que usted confiese ese pecado que usted está tapando. Por eso es que quiero hablarte en esta tarde bajo el tema: no tape tu pecado. Proverbio capítulo 28, verso 13. Vamos a leer la palabra del Señor y dice de esta manera: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Vuelvo a leer: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Una tremenda palabra que nos dejó el sabio Salomón, hablando de esta palabra. Una palabra que realmente necesitamos en este tiempo. Una palabra que, alabado sea Jesús, Dios quiere hablarte para que pueda usted ser una persona bendecida, una persona próspera, una persona que pueda salir adelante, una persona que pueda alcanzar las bendiciones que hay, que el Señor nos ha dejado. Tantas personas en estos tiempos viven de esta manera. Tantos siervos del Señor y siervas del Señor vive de esta manera, por eso no pueden ser prosperados. Dios está dispuesto para bendecir a cada raza humana, a cada uno de sus hijos que un día han tomado la decisión de recibirle a su Hijo amado Jesucristo en su corazón. Tiene el derecho de parte de Dios de ser bendecidos, pero no recibe la bendición. ¿Por qué no recibe la bendición tantas personas? Porque como dice Proverbios,
Hay muchas personas, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, obreros, cooperadores, ancianas, jóvenes y adolescentes que está en pecado, pero no confiesa su pecado. Lo tapa, lo tiene cubierto él mismo. La palabra es bien clara y nos dice en Proverbio, capítulo 28, verso 13, dice, el que encubre, o sea, el que quiere decir el que tapa su pecado, no prosperará. Por eso es que tanta persona en estos últimos tiempos no puede ser bendecido, no puede prosperar. Donde va sale mal, donde empieza no le sale nada bien, donde empieza un negocio le sale mal, porque hay un pecado que se tapa en su vida y no confiesa, y por lo tanto Dios no puede bendecirle. Dios no puede abrir la puerta a una persona que está en pecado, una persona que está dentro de su vida. Hay un pecado oculto para muchas personas, pero para Dios nada se puede ocultar. Dios ve todo, Dios conoce todo. Dios dice en Apocalipsis, yo conozco tu obra. Él conoce tu acostar, tu despertar. Él conoce tu día, tu noche, tu mañana, tu mediodía, tu tarde. Él conoce todo de usted. Él conoce todo de mí. Él conoce todo de cada uno de nosotros. No podemos mentirle al Señor. No podemos seguir con esta hipocresía de decir que el Señor no sabe lo que nosotros estamos ocultando, lo que nosotros estamos cubriendo, lo que nosotros estamos tapando. Imagínense, hermano, tantas personas, tantos siervos del Señor, predicador de la palabra de Dios, que se suben en los altares santos del Señor y están en adulterio, están en el pecado y se suben en el altar a predicar. Porque el pastor no sabe, porque el pastor presidente no sabe, porque su esposa no sabe, porque los hermanos no saben. Pero déjame decirte, está contaminando el altar santo de Dios, porque Dios sabe todo. Tal vez usted es una persona que tiene muchos conocimientos de la palabra de Dios. Cuando te sube en el púlpito, te salen las palabras con elocuencia, palabras que puedan llegar tal vez a tantas personas por el conocimiento que tiene, pero déjame decirte, no hay unción, no hay poder de Dios, no hay presencia de Dios, porque donde hay pecado, Dios no puede estar. Dios no está donde hay pecado, Dios no puede hacer obra. Dios dice al pueblo de Israel y le dijo a Josué, dígale al pueblo que se santifique, porque mañana voy a hacer maravillas y prodigios en medio de ellos, porque en estos últimos tiempos no hay más milagros, no hay más maravillas, prodigios en las iglesias, en las congregaciones. Es porque hay dentro del ministerio tantas personas, tantos hermanitos, hermanitas, siervos del Señor que están en pecado, pero están tapando su pecado. Nadie dice que sabe, pero déjame decirte que Dios sabe. Y déjame decirte algo en esta tarde. Si tú vives con esa vida, no vas a poder prosperar. No hay bendición para ti. Nada te va a salir. Donde vas a salir mal. Donde empieza, no vas a prosperar, porque usted está en pecado delante de Dios. Por eso Proverbio nos habla, Proverbio nos dice en esta tarde, Proverbio te dice a ti, me dice a mí, el que encubre su pecado, el que tapa su pecado, no prosperará. Entonces, si usted está tapando su pecado, hoy es el día en que usted debe de llegar en la presencia de Dios, en el altar santo de Dios, y decirle, Señor,
yo pequé contra ti, yo estoy en pecado, yo he pecado contra ti, contra tu trono. Hoy vengo ante ti, te pido perdón, te pido misericordia. El Señor Jesucristo está dispuesto a perdonarte. El Señor Jesucristo está dispuesto a darte la victoria. Pero si tú sigues con ese pecado oculto, con ese pecado, alabado, tapando ese pecado, déjame decirte que Dios no va a bendecirte. Déjame decirte que no vas a poder hacer nada. Vas a seguir siendo un fracasado, un perdedor, una persona que se sube en el altar y no se siente la presencia de Dios. Una persona, aunque usted diga que es el hombre más sabio, más inteligente, más astuto, déjame decirte que con Dios no hay astucia. Dios conoce lo que usted ha hecho en su presencia. Le cuento esta historia bíblica para que usted pueda llevar en cuenta que Dios sí conoce todo lo que nosotros hacemos a escondida. Ahí tal vez nadie sabe, pero Dios sabe. Usted puede abrir su Biblia en Samuel, segunda de Samuel, capítulo 12. Versículo 1 dice la palabra: Jehová envió a Natán a David, y viendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderitas que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de sus vasos, y durmiendo en sus senos, y la tenía como a una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso matar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para él caminante, que había venido a él, sino que tomó las ovejas de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar con 4 tantas, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Qué tremenda parábola usó este profeta a David. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de las manos de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tus senos. Además de ti, la casa de Israel y Judá, y así esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Bendito y alabado sea al Señor. ¿Qué palabra le dio ese profeta? Este hombre, David, dice la Biblia que todos los reyes fueron a la guerra, pero él no se fue a la guerra. Él se quedó en el balcón paseándose un atardecer, respirando aire puro, aire fresco, pero de repente él miró hacia abajo y vio a una mujer bañándose. David vio a esa mujer, entró en su palacio y preguntó quién era esa mujer. El esclavo le dijo que esa mujer era la mujer de Uría Eteo. O sea que Dios nunca, primero, cuando una persona está por caer, está por entrar en el pecado,
Siempre Dios habla, siempre Dios advierte, siempre Dios habla. A David Dios habló diciéndole de esta manera, a través de este siervo de él, le dijo, este es la mujer de Uría Eteo, diciéndole, esta mujer tiene su esposo. Pero de igual modo, David mandó llamar a esa mujer, y él pecó con ella. Él pecó con ella, y cuando él pecó con esta mujer, la mujer volvió a su casa, pero después vino la mujer diciéndole, David, estoy encinta, David, estoy embarazada. Al escuchar David que la mujer estaba embarazada, él quiso solucionar su error, su pecado, quiso tapar. Eso es lo que él quiso hacer. Quiso cubrir, quiso hacer desaparecer la evidencia de su error, de su equivocación y de su pecado. Cuando escuchó esa palabra, David, lo primero que vino en la mente, el diablo Satanás, hablarle en la mente, diciéndole, este no es problema, este tiene solución. Satanás con su astucia, con su sabiduría engañosa, diabólica, satánica, habla en la mente de David, diciéndole, David, lo que debe hacer es mandar llamar a Uría Eteo que venga para acostarse con su mujer. Entonces ese hijo va a ser de Uría Eteo. Pero el problema es que David le envió a los soldados a mandar traerle a Uría Eteo, pero Uría Eteo no se acostó con su mujer. Al no pasar eso, entonces el diablo se acerca nuevamente a David diciéndole, bueno, ya que él no se acostó con su esposa, entonces va a salir a luz que usted es el papá de ese chico que va a nacer. Entonces el Satanás habló nuevamente a la mente de David diciéndole, David, envía enfrente de la batalla para que le puedan matar. Así se va a terminar el problema en que tú te estás metiendo. Satanás, con su astucia y con su sabiduría engañosa, siempre habla en la mente, te dan ideas. Pareciera que te está facilitando las cosas, pero lo que él hace es, te está metiendo más en el pozo, en el hoyo, te está hundiendo más, porque él lo que hizo a David era lo siguiente. Al que Uría Eteo no se acostó con la esposa, entonces David se encontraba en un problema. Pero el diablo se acerca dándole una salida a David, pero David no pensó en que él se iba a meter en otro pecado más terrible aún que el adulterio. También iba a mandar matar a Uría Eteo para meterse en un pecado de homicidio. Alabado sea Jesús. David quiso tapar su pecado. David quiso ocultar su pecado. David quiso desaparecer toda evidencia, pensando David que no va a saber nadie lo que él había hecho con esa mujer. Pensando David que nadie se iba a enterar de que él mandó llamar a la esposa de Uría Eteo y que él tuvo relación con ella y que la mujer se quedó embarazada, sino él empezó a maquinar con un pensamiento diabólico, macabros, para poder asesinarle a este hombre, para que la mujer pueda quedarse viuda y así él va a poder estar con la mujer o con la esposa de Uría Eteo, porque ya va a ser viuda. Alabado sea Jesús. Pero lo que él no se imaginaba, lo que a su mente y a su corazón no cruzó, es que Dios estaba viendo todo lo que él estaba haciendo. Dios estaba viendo todo lo que él planeaba hacer. Dios estaba presente en el momento en que Satanás le habló en su mente. Dios estaba presente cuando él mandó llamar a Uría. Dios estaba presente cuando él envió a Uría Eteo para el frente de la batalla para que se muera. Dios estaba ahí escuchándole a David. Eso es lo que no sabía David. Pero qué terrible noticia. Alabado sea Jesús. Llegó el profeta
Y ese no era cualquier profeta. No era el profeta del siglo XXI. No es como muchos profetas en este tiempo, porque muchos profetas hay en este tiempo que se van en multitudes a predicar y entregan profecías, llaman a la persona diciéndole: Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar casa, te va a dar auto, te va a dar esto, te va a dar aquello, Dios te va a sacar de este desierto, de hoy en adelante tú vas a ser una persona bendecida. Pero esta persona está en adulterio, esta persona está en pecado, esta persona está, alabado sea Jesús, en un pecado terrible, ocultando. Nadie lo sabe, ni el profeta sabe. ¿Por qué el profeta no sabe? Porque no buscan la presencia de Dios, no buscan el rostro de Dios, no tiene intimidad con Dios. Dios no puede revelar nada a una persona que no tiene intimidad, que no vive en santidad, en obediencia, en la presencia de Dios. Pero este profeta era diferente. Este profeta Natán era un verdadero profeta. ¿Por qué yo puedo asegurarte que era un verdadero profeta? Porque así como Jesús habló en parábolas a muchas personas cuando él estaba presente, este año atrás, este verdadero profeta no vino a decirle directamente a David: usted es un adúltero, sino él vino a hablarle en parábola a David. Alabado sea Jesús. Y David, no entendiendo el parábola que el profeta hablaba, le dijo duramente y cruelmente, con una rabia, que él pensó, alabado sea Jesús, que era otra persona lo que cometió tal pecado. Pero vaya sorpresa, Dios le estaba enviando al profeta Natán para decirle a él que él es esa persona. Le dijo: había un hombre rico y un hombre pobre. El hombre rico tenía muchas ovejas, muchas cabras, mucha vaca, tenía todo el hombre rico. Y el pobre tenía solamente una corderita que comía con él, que bebía con él, que vivía, hasta dormía con él. Queriendo decir este profeta que el pobre amaba mucho a esa corderita. Que él le tenía como su propio hijo, como su propia hija a esa corderita. Pero el rico, no queriendo matar a lo que tienen, sino mandó traer la única corderita que tenía el pobre y lo mandó matar y lo mandó a hacer guisado al caminante. Qué terrible es, hermano. Qué tremendos somos nosotros. Qué tremendos son los hombres, qué duro es nuestro corazón. En este último tiempo, miles de personas, y congregaciones, iglesias tienen metido dentro de sus congregaciones hombres que están tapando su pecado, mujeres que están tapando su pecado. Y así estás trabajando en la obra. Profesora de escuela dominical, profesor de escuela dominical, líderes de jóvenes que están en fornicación, tapadita su pecadito ahí, su pecadón, y no confiesa. Está ahí oculto y no sale a luz. ¿Por qué? Porque la mayoría, de 90% en este tiempo, los siervos de Dios, los líderes, en vez de estar en la presencia de Dios, ayunando, orando y pidiendo a Dios revelación, pidiendo a Dios que Dios les muestre lo que está pasando en el ministerio, alabado sea Jesús, que Dios le muestre lo que está sucediendo, que Dios le pueda dar un discernimiento de espíritu. Alabado sea Jesús. La mayoría de los líderes, 90% de los líderes, están trabajando en trabajos materiales, desde las 6 de la mañana hasta las 6, las 7 de la tarde, viene en su casa, llega en su casa, se baña y se va a la iglesia. Algunos de ellos sin leer la Biblia, sin orar 15 minutos por día, sin dedicar su vida a Dios, se va y se sube en el altar. Dios no le va a mostrarle nada, sino, alabado sea Jesús, se va y se adecuan las circunstancias que hay. Y por lo tanto no hay revelación, no hay discernimiento dentro del ministerio y no hay verdadero profeta. Hay pocos verdaderos profetas en estos tiempos. ¿Por qué? Porque no hay más búsqueda.
Todos los que tienen llamado de parte de Dios de ser un líder, de ser un pastor, un evangelista, se dedican 12 horas, 15 horas en el trabajo y no busca la presencia de Dios, no ora, no ayuna, no vigilia, no busca el rostro de Dios, pero quiere que Dios use su vida, quiere que Dios le revele cosas, quiere que Dios use su vida, y por lo tanto hay tantas personas en muchos altares, en los altares santos de Jehová de los ejércitos. Hay hombres que se suben con un micrófono en la mano a cantar alabanza, a cantar adoración, a tocar instrumentos, estando en el pecado de adulterio, estando en el pecado de fornicación, estando en el pecado de mentira y de codicia, de avaricia, de orgullo y de tanto otro pecado. Se suben en el altar santo para poder administrar a Dios. Por eso en este tiempo no hay más palabra. Por eso en este tiempo la mayoría de los predicadores tienen miedo de predicar la verdad. ¿Por qué no predica la verdad? ¿Por qué se adecua al sistema del mundo, al sistema de los predicadores modernos? ¿Por qué? Porque no está en condición, su vida no está en condición de hablar la verdad. Porque ahí va a encontrar una persona el que le va a apuntar y le va a decirle a usted estas cosas. Usted es así. Entonces él busca la manera de poder adecuarse al sistema del mundo pecaminoso y no habla la verdad. Pero qué lindo es cuando un hombre se para, se levanta y empieza a hablar la verdad. Empieza a decirle al pecador: tú eres un pecador. Arrepiéntate de tu pecado. Apártate de tu pecado. Qué lindo sería que los profetas de hoy se paren en el púlpito y le digan al joven que está ahí en el altar, al predicador que está en el altar, o al que toca instrumento que está en el altar, pueda decirle, llamarle y decirle: usted está en pecado, el Señor me reveló que usted está en pecado y por lo tanto no soy digno de tocar instrumento, no soy digno de subir a cantar, porque hay hermanos, hay hermanas que están en el púlpito predicando, cantando, tocando instrumentos y están chateando con otras hermanitas, con otros hermanitos, alabado sea Jesús, otros que hay, alabado, tienen posesiones económicas y tienes mujeres aparte que su esposa, pero el levita de la iglesia canta bien, tiene un tono como el gallo y el pastor no lo baja de ahí porque canta bien, pero el hermano en su casa tiene su esposa y su familia, en su trabajo tiene una extra, una amiga con derecho, como muchos llaman en este tiempo, y por eso es que el ministerio no puede avanzar, el ministerio no puede recibir el bautismo del Espíritu Santo, el ministerio está atado porque hay pecado en el altar, hay pecado en medio de los obreros, en medio de las obreras. Están tapando su pecado. No pasa a decirle al Señor: Señor, perdóname, somos pecadores, todos pecamos, pero hay abogado para con Dios Jesucristo, el hombre que se quedó, alabado sea Jesús, entre la faz de la tierra para que nosotros podamos recurrir. Él está dispuesto a perdonarnos. Pero para eso es necesario confesar. Pero no solamente confesar, sino dice la palabra: el que encubre su pecado no prosperará. Hay un no sobre tu vida, hay un no sobre mi vida. Si yo no confieso, hay un no sobre mi vida. No prosperará. No está hablando de solamente de la vida económica, porque muchos dicen: yo no prospero. No, la prosperidad no solamente es económica, la prosperidad también es, muchas cosas significa la prosperidad. No puedes prosperar en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio. ¿Por qué? Porque hay un pecado oculto en tu vida y ese pecado oculto tiene que ser confesado, tiene que dejar para que la
la gloria de Dios pueda llegar a tu vida, la presencia de Dios te pueda acompañar para que tu vida sea una vida bendecida y a través de esa bendición pueda alcanzar tu familia, tu hogar, tu matrimonio, tu ministerio, pero es necesario confesar y apartarte de tus pecados. David tuvo que pagar precio y muy caro por querer ocultar su pecado, por querer con su sabiduría, querer tapar su pecado, querer hacer desaparecer la evidencia de su pecado. Él vino sobre su vida terribles consecuencias, como que su hijo le violó a su propia hermana. Él tuvo que abandonar su reinado. Él, hasta el día de su muerte, él tuvo, después las consecuencias vino sobre su vida, hasta el día de su muerte, él tuvo que pasar terribles cosas por ese pecado que él quiso ocultar, que él quiso, alabados, tapar. Y yo quiero decirte en esta hora, si usted se encuentra en esa situación, hoy es tiempo de que usted se arrepienta verdaderamente de tu pecado. Hoy te arrepienta verdaderamente y confiese al Señor. Dígale al Señor: yo soy un adúltero, yo tengo mi esposa y tengo otra amiga con derecho. Eso se llama adulterio. Dígale al Señor: Señor, soy un adúltero, perdóname y no vuelva a hacer. Así también jóvenes que están administrando en el púlpito alabanza, está tocando instrumento, alabado sea Jesús. Dígale al Señor: Señor, yo soy un fornicario, Señor, perdóname y no vuelva a fornicar. Apártate para que la bendición te pueda alcanzar, alabado sea Jesús. Yo siempre digo, hermanos y hermanas, ¿cuántas personas ya iba a caer muerto en el púlpito, en el altar santo, si Dios no tenía misericordia de nosotros? Si Dios podía actuar como actuó con Ananías y Zafira, si Dios iba a actuar de esa manera, cuántos predicadores, cuántos profetas, cuántos evangelistas y cuántos pastores ya íbamos a enterrarle como los jóvenes llevaron a enterrar a Ananías. Porque tanta hipocresía en la iglesia en este tiempo, tanto pecado dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones, hombres y mujeres que están tapando su pecado y por ese pecado está cayendo más abajo cada día, porque alabado sea el Señor, por no apartarse, no confesarse, ese pecado le está llevando a la inmundicia, le está llevando a la modernización de su congregación, le está llevando a la congregación a participar las cosas del mundo, le está llevando a las congregaciones al pecado de la inmundicia, alabados, al pecado de muchas otras cosas más le están metiendo, le están hundiendo más, porque el diablo es astuto y él es sabio y él con su astucia satánica diabólica abre la mente de la persona y lo lleva cada día más en la profundidad del pozo, como le metió a David. David cayó en pecado de adulterio. Tal vez en ese momento, si él se reconocía y decía: yo pequé delante de Dios, no iba a caer en el homicidio que él cometió con Uría Eteo, sino él dejó llevarse por el enemigo. Y por eso es que la iglesia en estos tiempos, hay tantas iglesias, tanta congregación que ya están mundanalizándose, usando esos polleristas ajustadas, pantalón ajustadito, cabellos pintaditos. Hay siervo de Dios evangelista que tiene su esposa con su cabello pintadito, con maquillaje, con tanta basura del mundo. Alabado sea Jesús. Y Dios dice: no améis al mundo, porque lo que amas al mundo no tiene el amor de el Padre, dice la palabra. Jesús cuando oró Jesús dijo: no, alabado sea Jesús, no le traiga mal sobre ellos, líbralo del mal, dice Jesús cuando oró, porque ellos no son del mundo, ni tampoco yo soy del mundo. Alabado sea Jesús. Si nosotros no somos del mundo, ¿por qué practicar las cosas del mundo? ¿Por qué participar en las cosas del mundo? ¿Por qué en la iglesia el mundo está entrando en la iglesia? ¿Por qué?
porque dice la palabra del Señor que mientras que el labrador estaba durmiendo, vino el enemigo y metió cizaña en medio, alabado, del trigo. No era que tenía que crecer juntos, no era que tenía que estar juntos, no era el plan de Dios, no era que el trigo creciera con la cizaña, no. Dios quería que sea una iglesia próspera, una iglesia santa, una iglesia apartada del pecado, una iglesia que pueda adorar a Dios en espíritu y en verdad, con limpio de corazón, sin mancha, sin arruga. Pero en medio de muchas congregaciones en estos tiempos entran en el mundo, porque en el altar mismo hay hombres que están en pecados, que no están confesando, están tapando y nadie lo ve. ¿Por qué? Porque no hay más esa búsqueda verdadera, esa sinceridad, esta intimidad con Dios. Los líderes han dejado su altar, los líderes han dejado de ayunar, han dejado de orar. Yo conozco muchos líderes que antes oraba 21 días, 40 días de ayuno. Hoy no lo estás haciendo porque estamos en el último tiempo, dicen, pero alabado sea Jesús. El enemigo lo están engañando, el enemigo lo está llevando en un camino torcido, el enemigo le está mintiendo, el enemigo le está llevando en la perdición a su congregación, a él y a su congregación, y nos están dando. Despiértate, despiértate y confiesa tu pecado. Habla la palabra a tu pueblo, habla la palabra a tu iglesia, para que su iglesia se arrepienta de su pecado, se aparte de su pecado, para que pueda llegar la bendición a tu congregación. Alabado sea Jesús. Miles de cristianos a medias, cristianos pingüinos, yo le llamo, cristianos fríos, que están escuchando a tantos predicadores mediocres, predicadores que predican el evangelio a media, no predican el evangelio completo. Hablan y dice que el interior, Dios mira el corazón, pero la Biblia dice en Tesalonicenses, alabado sea Jesús, el que debemos santificar espíritu, alma y cuerpo. Alabado sea el Dios de paz, os santifique por completo, dice la palabra. Espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es de adentro, el alma es de adentro, el cuerpo es de afuera. No importa ahora si usted puede irse en la congregación, la iglesia, donde quiera, igual va a ser salvo. Mentira del diablo. No te engañen. Nadie va al cielo si no se aparta del mundo, del pecado, si no confiesa su pecado y no se aparta, no va al cielo. En el cielo no entra los inmundos, los pecadores. En el cielo va a entrar los santos, escogidos, apartados del mal. Hombres decididos a confesar su pecado y apartarse. Alabado sea Jesús. Tantas personas que en estos tiempos hay en las redes sociales, ponen en vivo y empiezan a tirar influencia satánica, diabólica, predicando palabra hueca, palabra vacía, palabra a media. Alabado sea Jesús. Jesús empezó a predicar la palabra. En Juan capítulo 6 en adelante, Jesús empezó a predicar la palabra. Y esa multitud que le seguía, esa multitud que venía por la sanidad, por la liberación, esa multitud que venía por pan, que venía por curioso, alabado sea, cuando Jesús empezó a hablar la verdad, ellos se fueron. Ellos abandonaron al maestro. Ellos, no queriendo moldear su vida en la enseñanza de Jesús, prefirieron abandonar al Salvador, dejarle al Señor solo y irse ellos a vivir su mundo. Y miraron a los discípulos y le dijo a los discípulos, si usted también se quiere ir, váyanse. Y Pedrito le dice, Señor, ¿dónde vamos si tú solamente tienes palabra de vida? Qué tremendo es cuando una persona tiene la revelación y sabe quién es el verdadero, conoce quién es Jesús. Jesús, mis queridos amigos y hermanos en Cristo Jesús, es santo y 3 veces santo. Y por lo tanto, si usted vive con una vida mundana,
con un vestimenta mundana. Déjame decirte, Dios no se mezcla con el mundo. Jesús dijo, yo no soy de este mundo. Él dijo, yo no soy de este mundo. Tampoco ellos son del mundo. ¿Y por qué muchos dicen que alabado estamos en el mundo y por lo tanto mientras que estemos en el mundo tenemos que adecuarnos al sistema mentira del diablo? Yo no me voy a adecuar al sistema del mundo. Yo voy a predicar las palabras, la sana doctrina. Santidad completa, no santidad a media. Tiene que hablar la verdad. Proverbio dice, el que encubre su pecado no prosperará. ¿Cuántos hombres y mujeres que están viviendo en una vida infeliz en este tiempo? Porque tiene pecado oculto. El hombre quiere ocultar su pecado. El hombre no quiere confesar. El hombre quiere tapar su pecado. Pero déjame decirte, Dios dice, Apocalipsis, yo conozco tus obras. Él conoce todo de ti y de mí. Él ve los pasos que usted está dando, las palabras que está diciendo, aún la palabra que no sale de tu boca, Él lo sabe. Porque sabe usted que el fariseo decía cuando esa mujer estaba derramando este frasco de perfume en los pies de Jesús, llorando, ¿sabe qué decía Simón? Simón el fariseo decía en sí, dice la palabra, si este hombre supiera quién es esa mujer que está en su pie. Pero dice la palabra, al instante Jesús le dijo, Simón, porque muchos hay dentro de las congregaciones en este tiempo sentado ahí para poder observar y criticar, sentadito en el asiento, criticar y decir, no me gusta lo que hace ese hermano, no me gusta cómo se viste esa hermana, no me gusta lo que hace esto, pero no se va a decirle a él o a ella, murmurando, y déjame decirte, Jesús sabe todo. Jesús con su santa sabiduría, Jesús le dijo, había un hombre que tenía 2 deudores. Una parábola. Como que usó también este profeta Natán para desenmascarar a David de su pecado que quería tapar. También usó esta parábola diciéndole, uno le debía 5, otro le debía 10. Pero viniendo a suplicarle, le perdonó a los 2. ¿Quién es quién se va más feliz, más contento de esos 2? Y Simón le dijo, el que se le perdonó más. Y le dijo Jesús, yo llegué en esta casa, tú no me lavaste los pies, no me diste beso, era la costumbre de los judíos, de los fariseos. Pero en cambio a esta mujer, llegó en este lugar, derramó este frasco de perfume, besando mi pie y enjuagando en sus cabellos. Eso es lo que Jesús ve. Jesús vino a buscar a los enfermos, no vino a buscar a los sanos. Pero usted y yo debemos ser sinceros con Él. Por eso dice la palabra, el Proverbios 28:13. La palabra es clara, el que nosotros estamos compartiendo hoy. Dice la palabra por Proverbios 28, miren lo que dice claramente. El que encubre su pecado no prosperará. Dice, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Qué tremendo es. Hoy es tu día, mi queridos hermanos, mi querida hermana, obrera, obrero, siervo, que tienen ese pecado oculto en su corazón, tapando,
y diciendo, nadie sabe, nadie va a saber. Déjame decirte, Dios sabe. Él sabe, Él estuvo ahí presente cuando usted estaba pecando. Y ese pecado que tú estás tapando como David, Él ya había anotado en el libro de la vida. Pero hoy usted tiene oportunidad de venir a los pies de Cristo y decirles, Señor Jesús, yo he pecado contra ti. Yo caí en adulterio, yo caí en la fornicación, caí en el robo, caí en la mentira, caí en... Confiesa tú qué hiciste delante de Dios. Y Él está dispuesto a perdonarte y a limpiarte como blanca lana, dejarte para que usted sea salvo cuando Él vuelva en la nube a llevar a su iglesia. Mi queridos hermanos, si tú tapas tu pecado no prosperará. Si tú confiesas, Dios está dispuesto a bendecirte, a levantarte. ¿Cuántas personas caídas están en estos tiempos porque no confiesan su pecado? Y un pecado la lleva a otro pecado, y ese otro lo lleva a otro pecado, y así multiplica su pecado, y después vemos nosotros a este hombre, a esta mujer ahí por el suelo, revolcándose en el pecado, más peor aún de lo que donde Cristo lo llamó, porque endurece su corazón delante de Dios. Hoy es tu día, y quiero decirte, el Señor te quiere perdonar. El Señor te quiere limpiar. Y no solamente tú que estás en el altar. Tal vez usted está viendo este video o vas a ver este video. Déjame decirte, mujer, usted que ya se han casado y se han divorciado, se han apartado de su hombre y está con otro hombre, usted es una adúltera. Usted, hombre que se ha apartado de su esposa y está con usted un adúltero. Debe arrepentirse y dejar de esa hombre y de esa mujer y servirle a Cristo si quiere ser salvo. Usted, joven que está fornicando escondida de tu papá, de tu mamá, de tu vecino, con tu noviecito ocultito en los reservados, usted dice que nadie le está viendo. Déjame decirte que Dios te está viendo. Así usted está camino al lago de fuego, al infierno. Pero hoy usted tiene oportunidad de arrepentirte y apartarte y servir a Jesús. Usted que no conoce a Jesús, Jesús no es religión. Jesús es vida. Si alguien te dice que servir a Jesús es una religión, ese es un mentiroso y no entiende nada de la palabra. Porque Jesús no es religión. Jesús es Hijo de Dios que vino a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí para salvarte. Porque el día que usted perdió esa imagen y semejanza en el huerto de Edén, Él tuvo que pagar precio para volver a recuperar y poder darte a ti y a mí esa semejanza, imagen y semejanza, para poder tener oportunidad de tener una conexión directa nuevamente con nuestro Padre Celestial. Hoy es tu día. Dile al Señor, Señor, perdóname, límpiame, lávame. Me arrepiento de corazón de estar en este pecado tanto tiempo y de no confesarte a ti. Y estoy en ruina, estoy en miseria, porque no quiero confesar mi pecado. Señor Jesús, perdóname, límpiame, lávame y ayúdame, Señor, a conocerte cada día más. Si tú has hecho esta humilde oración en esta tarde, déjame decirte, el Señor te va a dar la oportunidad de ser un hombre y una mujer verdadero de Dios, verdadero hijo e hija de Dios. Que el Señor Jesucristo pueda bendecirle a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas en esta tarde maravillosa. Dios le bendiga, mis queridos hermanos.